Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar allí. Estamos nuevamente en Textuales. Débora. Claudio, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bien, vamos a comenzar saludando a nuestros panelistas. En el día de hoy está allí Lucio Di Matteo. Lucio, buenas noches. Buenas noches. Y Tatiana Shapiro. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, nuestro invitado de hoy es el senador nacional Ernesto Sansi, también precandidato por el radicalismo para la presidencia de la Nación. Ernesto, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme. Buenas noches. Bien, comenzamos con el primer tema. Tiene que ver que ha surgido en las últimas horas esta intención del oficialismo, rumor o intención real de una modificación en la Constitución Nacional. La verdad que estoy sorprendido. Sinceramente estoy sorprendido porque, primero porque la versión indica que la intención de convocar a una reforma de la Constitución obedece exclusivamente a una cuestión de perpetuación en el poder, es decir, a una suerte de reelección, inclusive cuando todavía no se ha dado el segundo capítulo, que es la posibilidad de que la presidenta, en este caso se trata de ella, pueda ser electa en octubre, ¿no? Pero por otro lado, la reflexión más profunda que le puedo hacer de eso es que antes que pensar en reformar esta Constitución, hay que pensar en cumplir la reforma del 94, que fue la última reforma que tuvimos hace 16 años, que casualmente fue una reforma que se convocó, entre otras cosas, porque hay cosas novedosas como por ejemplo los derechos ambientales, usuarios y consumidores, pero el núcleo de esa reforma tenía por propósito la atenuación del presidencialismo, la atenuación del sistema presidencial, ¿no? de los excesos que el sistema presidencial de tantos años había tenido en la Argentina. Y entonces ahí fue con esa reforma donde aparecieron herramientas como por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia con carácter excepcional, la creación de la Auditoría General de la Nación en cabeza de los opositores para poder controlar al gobierno, la prohibición de la delegación de facultades, la creación del Consejo de la Magistratura para mantener la independencia del Poder Judicial. Pero fíjese qué paradoja. No se ha cumplido absolutamente nada de esto en estos 16 años porque, lejos de atenuarse el presidencialismo, nosotros hemos tenido un gobierno, este último, el de los últimos 8 años, que ha utilizado todas esas herramientas que, insisto, eran para atenuar el presidencialismo, las ha desvirtuado y ha profundizado el presidencialismo, ¿no? Profundizó un esquema de poder muy concentrado en la figura del presidente, primero Néstor Kirchner y luego la presidenta. Por lo tanto digo, antes que reformar otra vez la Constitución, y además de hacerlo solamente por una cuestión de perpetuarse en el poder, hay que cumplir con la Constitución actual. Ahora, ¿usted no entiende, Sanz, que quizás sea un globo de ensayo, ¿no? Una manera de buscar por parte del gobierno esta suerte de mística ganadora, dando por sentado que la candidata va a ser la presidenta, que además va a ganar la elección en la primera vuelta y que no va a convertirse en una presidenta que no tenga reelección posible, porque el expresidente Néstor Kirchner lo que garantizaba era esa alternancia. De hecho, él mismo había instalado antes de la presidencial en donde gana Cristina Kirchner la posibilidad de una reforma constitucional buscando un mandato más largo sin reelección de 6 años. Fue tapa de todos los diarios en aquel momento, ¿no? A mí me parece que más que un globo de ensayo para generar mística, que puede ser, se lo acepto como una alternativa. Lo que me parece que es una más de las tantas cortinas de humo que el gobierno arma para tratar de tapar, eso sí, tapar los problemas más sensibles que hoy aquejan a la sociedad. Dos de ellos que son centrales: inseguridad e inflación. Entonces, cuando, por ejemplo, el gobierno hace 15 días sobreactuó el tema del avión de Norteamérica, sí. Creo que también lo hizo para que durante 3 días o 4 días habláramos de eso y no habláramos de temas importantes. Y ahora es para meter a todo el sistema político en una discusión interminable sobre reforma sí, reforma no, y que nos olvidemos de inflación e inseguridad. Yo por lo menos no me voy a olvidar, porque son los dos temas más importantes, claro, que hoy tiene la sociedad. La responsabilidad de la dirigencia, digo, de la oposición, a instalar estos temas, y en todo caso, como precandidato presidencial del radicalismo, ¿cuál es la propuesta para estos temas tan importantes? Bueno, dos cosas entonces: inflación e inseguridad. Vamos a empezar por inseguridad. La primera propuesta, la más importante, que es muy cortita de contenido, pero a la vez muy profunda, o muy cortita en la enunciación y muy profunda en el contenido, es hacerse cargo.
el gobierno nacional, este gobierno nacional, nunca se quiso hacer cargo del tema de la seguridad o el combate contra la inseguridad y siempre delegó estas responsabilidades en los gobiernos provinciales. Porque es verdad que los gobiernos provinciales tienen la descentralización de las fuerzas de seguridad, digamos, ¿no? La policía bonaerense en cada una de las provincias. Pero hoy la inseguridad alcanza a tal impacto, es tan potente que hoy el gobierno nacional no puede mirar para otro lado y tiene que hacerse cargo. ¿Qué significa hacerse cargo? Significa articular desde el gobierno nacional y con todas las provincias una política de seguridad, un programa nacional de seguridad. Yo le doy 3 acciones concretas que yo tomaría siendo presidente de la Nación. La primera, yo pondría toda la inteligencia del Estado. Cuando hablo de la inteligencia del Estado, son todos los servicios de inteligencia del Estado Nacional, de los Estados provinciales, de las fuerzas de seguridad, al servicio, valga la redundancia, de la prevención del delito, al servicio de salir a combatir la criminalidad organizada. Aquí en la Argentina hay redes de criminalidad organizada que lucran en lo que se denomina la economía del delito. Hay una economía del delito vinculada a la droga, hay una economía del delito vinculada a los autopartes o a los objetos robados, hay una economía del delito vinculada a estos viajes en aviones muy especiales. Bueno, hay toda una economía del delito y creo que los otros días, hace 20 días atrás, los españoles nos dieron un ejemplo de cómo funcionan allí, en un país serio, los servicios de inteligencia. Descubrieron, mucho antes que nosotros, que nos enteramos por los diarios, que aquí en la Argentina se estaba cargando en una base militar un avión con 900 y pico kilos de droga. Entonces, por saberlo de antemano, cuando ese avión llegó a Barcelona, lo estaban esperando para apresar a los pilotos y para incautar la droga. Y nosotros de esto nos enteramos por los diarios. Entonces, primera cuestión, poner la inteligencia al servicio de la prevención. Segundo, lo dije también recién, es salir a cortar todos los circuitos de la economía del delito, la economía informal del delito. Ahora nos da el tercer punto y también me gustaría preguntarle en este mismo sentido por la discusión que se da en estas horas respecto de la seguridad desde el punto de vista ideológico, ¿no? Pareciera que el gobierno nacional, con su discusión de las últimas horas con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ha puesto este elemento nuevo, ¿no? Respecto de las políticas de seguridad. Tras la pausa, ¿nos contesta? Pero ¿sí? con todo gusto. Ya volvemos en Textuales.